Ya se está grabando la sesión, qué bien, eso nos sirve para todo, para el colegio y para la posteridad. La idea que tuvimos en esto, la mesa directiva encabezada por la doctora Guadalupe Guerrero Avendaño y entre el grupo que estamos también trabajando en la parte del Comité de Educación, lo que queremos era, como ustedes lo ventilamos en la página, en el grupo de WhatsApp, era tener un documento histórico sobre, valga la redundancia, la historia de la radiología en México. Y pues una de las opciones, la clásica, es de que le íbamos a pedir a cada uno de los pioneros y protagonistas de la radiología intervencionista en México que escribieran pues un relato sobre lo que ellos quisieran plasmar, y de hecho todavía eso está abierto. Pero la otra cosa que tuvimos de idea fue la de hacer esta conferencia, hacer este video, y que como tal quedara como un documento histórico, que digamos que es la manera como lo hacemos pues actualmente, a través de la tecnología y a través de esto, y porque creo que de alguna manera para muchos de los jóvenes que no conocieron a todos los pioneros, pues que puedan conocerlos, están vivos, están con ánimo, están trabajando, como se van a dar cuenta. Y entonces la idea era básicamente que los conocieran y que esta interacción pues quedara como un documento, les digo, que será después publicado en la página del colegio. La idea es, bueno, como les digo, ahorita tuvimos un pequeño problema, Aulo lo está tratando de resolver con el doctor Willy Castañeda, que como lo vieron en el programa, la idea es que él iba a presentar una semblanza, por así decirlo, de la historia de la radiología intervencionista en general. Ahorita él tiene algún problema logístico de conexión. La plática la tenemos y la plática ahorita le pidió al doctor Yuki Kimura que empezara la plática y ojalá que se pueda conectar. Y esa es la primera fase de lo que vamos a tener esta noche. Después nos acompañan, como ustedes lo vieron en la invitación, pues el doctor Luis Ramos Méndez Padilla, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. El doctor Alejo Rodríguez Moncada, que no sé si ya se conectó, pero estaba conectándose con la ayuda ahí de su familia. El doctor Jorge Edgardo Ávila, aquí está con nosotros, doctor. Ya vimos que está muy contento, feliz y trabajando por allá. El doctor Alcántara, que bueno, como ustedes saben, pues es el más viejito de todos y entonces obviamente no se ha podido conectar. No se crean, ahorita ya debe andar conectado por ahí. No los veo a todos, ¿eh? Entonces, si ya está por ahí alguien, nomás me dice, ya estoy aquí y listo. Y el doctor Kimura, que como les digo, es el que va a empezar hoy. Después, la dinámica que queremos enfatizar en esto no es la de dar plática y la de ser pasivos, sino básicamente Willy quería dar como les decía, un resumen de lo que ha pasado en la radiología intervencionista. Él tiene una plática al respecto, pero esto iba a durar unos 20 minutos, unos 30, y el resto de la sesión, de la velada, lo que yo quisiera es que, pues, entre todos, pues, participáramos y les preguntaran a ellos y que ellos platicaran anécdotas, que platicaran cosas que les han pasado y básicamente entre todos construir esta historia de lo que nos interesa a cada quien. Como ustedes ya se dieron cuenta, tienen la forma de estar interactuando con el chat. Yo voy a tratar de ir siguiendo el chat y viendo las preguntas que quieren
que quieren que yo le haga, ¿sí? Pero créanme que si ustedes quieren, nada más, yo no tengo el control, lo tiene Aulo de la sesión, pero de alguna manera puedo verlo. Y si ustedes tienen y levantan la mano y dicen, yo quiero comentar algo, quiero preguntar, lo hacen en vivo, no tiene que ser a través de lo que, nada más a través mío. Yo voy a tratar de moderar nada más y poner quién va primero y quién va después, pero ustedes hagan y hablen y pregunten, por favor. La idea es que esto sea una situación interactiva. ¿Ok? Bien, pues sin más, Yuki, porque creo que no se conectó, Aulo va a hacer la... ¿Ok? Ok. Bueno, estas unas cuantas transparencias que preparé. Y hablando acerca de la radiología intervencionista aquí en México, pero también en Latinoamérica. La siguiente. Siguiente. Bueno, esta es una foto. No, ya te pasaste una. Esa. Esta es una foto histórica. Y ahí podrán reconocer en la foto del lado izquierdo de la pantalla, junto a la ventana está el doctor Wilfrido Castañeda. Está Toño, irreconocible porque pesaba como 30 kilos menos ahí, probablemente, de lentes, junto al doctor de Agostino, un servidor, el doctor Gassini. No sé si puedan cerrar el micrófono porque hay algo de ruido. Y esta fue la primera reunión de intervencionistas en Latinoamérica, en un congreso en la ciudad de Buenos Aires, ya hace muchos años. Del lado derecho, pues como parte del atractivo en Argentina, pues es ir a comer un buen bife, ¿verdad? Pues ahí estamos, Will y yo, pues con media porción. Y Toño, como ven, el grosor de esa carne es como del triple que la que nos comimos Willy y yo. Pero vean que no le gusta que lo molesten cuando está comiendo, ¿verdad? Yo tenía un perrito así que cuando estaba comiendo nadie se le acercaba porque gruñía y pues Toño era por el estilo. Decía, a mí, déjenme tranquilo comiendo. Y la anécdota interesante es que nosotros no pudimos comernos nuestra porción, Will y yo, y Toño ya se había engullido ahí todo su bife y dijo, ¿a poco van a dejar eso? Y tomó nuestros platos y se comió lo que nosotros no habíamos podido terminarnos. Afortunadamente tiene un páncreas privilegiado y nunca ha tenido una pancreatitis ni problemas de otro tipo. Esta reunión de la foto de la izquierda fue el nacimiento de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Intervencionismo. La siguiente. Y Toño, pues, tomó un papel protagónico y fue el primer presidente de la CIDI, para los que no sepan este dato. Y él hizo un trabajo extraordinario haciendo los estatutos, reuniendo a la gente. Ahí le están, el doctor de Agostino, está dando pues algún premio, ¿verdad? Por ser el iniciador de toda esta sociedad ibero-latinoamericana. Y esto fue en Buenos Aires en 1994, o sea, ya algunos añitos. La siguiente. Ya estando en México, pues aquí ven a pues muchos de los maestros, el doctor Luis Ramos, el Toño, pues ya con unos kilitos de más, ya. Después está el doctor de Agostino, Mario Fava, el doctor Ramiro Johnson, Willy, un servidor, y Paco, ahí del centro médico. Y del lado derecho, pues en un viaje que hicimos a Ensenada, el cual pues yo iba manejando desafortunadamente, porque todos se pusieron a dormir y a roncar y yo era el único que iba despierto. Hicimos un viaje muy largo que la verdad no valió la pena, pero convivimos muy bien con todos estos radiólogos intervencionistas. Siguiente. En otro congreso, pues es más reciente, ahí está el doctor Carnevale, el más alto de todos, el doctor Fava, está de Agostino, está Giovanna Nava y el doctor Willy de Playera Roja.
Willy ha sido, pues yo creo que el exponente más importante para la radiología intervencionista en nuestro país, por siempre el cariño, por su patria, ¿verdad? Aunque se fue a Estados Unidos a trabajar, pues siempre estuvo ligado a los radiólogos intervencionistas mexicanos, al Hospital Central Militar. Y en las otras fotos, pues ya reconocerán al doctor Perdigón, ahí está Pablo Gamboa, está abajo el doctor Bertoni, Toño y un servidor, pues cuando ponieron los primeros stents aórticos en nuestro país. Siguiente. Esto fue en el 2003 y fue cuando realizamos el primer curso internacional de la CIDI en México. Pues yo tuve la fortuna de organizar este congreso con la Sociedad Mexicana de Radiología. Aquí tuve el auspicio del doctor Criales, que era el presidente de la Sociedad Mexicana de Radiología en ese entonces. Y bueno, pues una serie de distinguidos profesores de Latinoamérica que vemos allí abajo, Willy abajo a la derecha, como siempre, y también pues ahí deleitándose y de espaldas el doctor Mainar. Esto fue en el 2003, en el primer curso internacional de intervencionismo en México. Siguiente. Ahí está también, pues hay otros, el doctor de España, ¿verdad? De Zaragoza. En estas imágenes, en estas fotografías, al hacer el segundo curso internacional, pues le dimos un reconocimiento al doctor Amplatz. Como ven ya, pues bastante contento por recibir ese merecido homenaje. Willy fue su primer alumno y el cual Willy se quedó en la Universidad de Minnesota por muchos años hasta antes de partir a Nueva Orleans a seguir su propio camino. El doctor Amplatz desafortunadamente falleció el año pasado a una edad bastante pues importante, casi 95 años, pero Amplatz ha sido el genio de la inventiva en la radiología intervencionista y en todas las áreas hay algún material o invento que él hacía, pues yo diría que en forma cotidiana, porque siempre que se encontraba con un problema se reunía con un amigo de la escuela, ingeniero, se ponían a tomar un café, a hacer dibujos en las servilletas del restaurante. A los pocos días ya tenían un prototipo y pues con todo el apoyo de la Universidad de Minnesota empezaban a sacar dispositivos nuevos en cuestión de pocas semanas o meses. Y el doctor Amplatz pues tuvo pues yo creo que cientos de patentes en las cuales pues él tuvo una alma muy generosa y la primera porción grande de dinero se la donó a la Universidad de Minnesota y posteriormente con todo el desarrollo del Amplatzer, pues ya esa formó otra compañía y pues, pero lo más importante es que dejó un legado de instrumentos, inventos que hizo él. Del lado derecho pues está Toño, está el doctor Mainar y Bertoni en una conferencia durante ese curso. Siguiente. Esta fue una foto en la cual pues muchos de los intervencionistas jóvenes de las nuevas camadas están ahí parados o sentados, ¿verdad? Abajo pues está el doctor Willy, también está Lopera, están pues el doctor Amplatz, por supuesto, y pues gozando de su compañía en este segundo curso de la CIDI en Cancún. Siguiente. También lo invitamos a unas sesiones especiales al doctor Amplatz. Vean ahí, pues tenía muchos menos años que cuando vino a Cancún. Esto fue en el 92, cuando yo era presidente de la Sociedad Mexicana de Radiología. Toño y la doctora Patti Silva, neuroradióloga que ahora radica en
Estados Unidos. Y del lado derecho, bueno, está la doctora Guadalupe Guerrero con su maestro, don Luis y Toño Alcántara, en un curso de la Sociedad Mexicana de Radiología. Siguiente. Como les decía el doctor Amplatz, pues cuando estaba ya promoviendo el Amplatzer, me pidió que contactara a 3 cardiólogos intervencionistas para venir a pues, mostrar la utilidad y pues hacer casos en pacientes. Y estas fotos fueron en el Instituto Nacional de Cardiología. Y bueno, yo estando ahí vestido, me decía, Yuki, pon tú el Amplatzer, ¿verdad? Es muy fácil. Le digo, si meto una mano aquí, creo que me van a colgar en el auditorio del instituto todos los cardiólogos. Y pues sí, realmente lo puso el cardiólogo hemodinamista. Y bueno, pues fue una visita pues muy interesante, de mucha amistad. Realmente nos teníamos mucho cariño el doctor Amplatz y un servidor. Lo llevé pues a conocer el Instituto Nacional de Antropología, degustamos una buena comida en el restaurante San Angelín aquí en Álvaro Obregón. Siguiente. También, bueno, pues en la CIDI, pues participamos en muchas ocasiones, radiólogos intervencionistas, en esta sesión especial que la Sociedad de Intervencionismo Americano nos ofreció a la CIDI, en la cual tuve la oportunidad de participar. Siguiente. También el doctor Bainar, pues ha sido otro de los que nos han apoyado en forma incondicional. Aquí hay 2 pacientes en los cuales padecían de aneurismas de la aorta abdominal. Y como ven, del lado izquierdo del doctor Bainar hay un señor, un arquitecto de ascendencia española, y el que está a la izquierda entre el doctor Bainar y un servidor, pues uno morenito que decía que él era era un príncipe azteca y el otro era un gachupín, pero se enojó mucho porque teníamos 2 casos programados en la misma sesión, pero resulta que la anatomía de don Epifanio pues necesitaba unas extensiones más amplias en la parte distal, como patas de elefante, y fue en una segunda ocasión que regresó el doctor Maná cuando le pusimos su stent a don Epifanio. Pero muy amablemente el arquitecto pues fue a saludarlo y pues ya ahí hubo una sinergia entre nuestros ancestros españoles y la sangre mexica. Siguiente. Creo que son las que yo tengo preparadas. Muchas gracias. ¿Verdad? Muchas gracias, Yuki. De hecho, ya está el doctor Willy Castañeda. Hola, Willy, ¿cómo estás? Pon tu micrófono, Willy, por favor. Activa el micrófono. Ok, listo. Ahora sí. Listo, pues, Willy. Hola. Bienvenido, Willy. Y bueno, como les comentaba, algunos voy a utilizar un par de minutos nada más para recopilar la idea de esto. Bienvenido, Willy. Como les comenté anteriormente, la idea de esta reunión es la de formar un documento histórico que fuera pues moderno, en este caso con un video, y en donde la parte principal pues es la presentación que les decía que iban a hacer algunos de los ponentes, en este caso el doctor Willy, va a hacer una presentación sobre la semblanza, la historia de lo que es la radiología intervencionista, pues probablemente desde un punto de vista general y después quizá enfocado a la parte de México, como lo están viendo ustedes ahí. Y la dinámica después de esto es de que todos ustedes y todos participemos haciéndoles preguntas. Como les digo, lo pueden hacer a través del chat si quieren que un servidor pues haga las preguntas o las contextualice,
pero me gustaría mucho que cada uno de ustedes, si quiere, pues la platique. La idea es que nos comenten anécdotas, que todos los jóvenes hagan sus preguntas y que los conozcan, que tenemos la gran fortuna de que los pioneros están vivos, están activos. Entonces esa es básicamente la idea que tuvimos con hoy. Willy, por favor, adelante. Hola, buenas noches a todos. La plática, Memo, está enfocada básicamente a México. Y esto fue básicamente el tema que me pidieron. Excelente, excelente. Fue desarrollada en conjunto con Luis Ramos Méndez y Padilla, porque no pone la I él, pero le hace falta I, que son 3 apellidos. La siguiente. Es interesante, me puse a ver para atrás y hay 2 médicos militares, Carlos Gómez del Campo y Jorge Meneses Hoyos, un cardiólogo, Gómez del Campo, un radiólogo. En 1948 publicaron un trabajo sobre la opacificación percutánea de la aorta ascendente. Ellos lo hacían con un equipo básico elemental, una hoja del 18, de 2 centímetros de longitud, una válvula de las comunes y corrientes que usamos, un cambiador de placas de Potter-Bucky, que no es un cambiador, era una placa o 2. Hicieron 4 pacientes en esa forma. La única complicación fue un neumotórax, lo cual me sorprende porque esto es 1948, obviamente sin apoyo de cirugía en caso de complicación. Así que, ¿qué cojones? Diría yo. Y se obtuvo muy buena visualización de la aorta, los troncos viejocefálicos, las coronarias. Les interesaban las coronarias porque Meneses Hoyos, un genio, cardiólogo mexicano, era cardiólogo, pues. Y fue el primer trabajo en humanos haciendo una punción directa de la aorta. ¿La que sigue? Este es el doctor Gómez del Campo. Fue jefe del departamento de radiología del Hospital Militar y su reporte es el primero en el mundo de opacificación de aorta ascendente en forma directa. ¿La que sigue? Este es el trabajo publicado por ellos. Está publicado creo que es en Radiology o Röntgenology, en una de las dos. Es el primer trabajo del mundo publicado por mexicanos en este tópico en especial, aunque esto es en geografía, históricamente esto es muy importante. Estamos hablando de 1948. ¿La que sigue? Más tarde ya, en el 66-67, se inician los primeros procedimientos de radiología intervencionista en los centros hospitalarios del ISSSTE y del Centro Médico del Seguro Social, por el doctor Ramos Méndez y el doctor Alejo Rodríguez Moncada, que fueron los primeros realmente que empezaron a hacer intervención en México. ¿La que sigue? Aquí tienen a la parejita, aunque ya han pasado unos años de cuando hacían aquello en otra época, pero pues todavía son reconocibles, como lo soy yo también ya a esta edad avanzada. ¿La que sigue? En el Centro Médico de la Raza, donde yo estuve haciendo mi residencia en los años 67-68, se hacía por punción directa angiografía cerebral y también se hacía angiografía de la aorta para la periférico, con una placa larga que tenían y el cambiador de placas pues era yo. O sea, no había una cosa mecánica, sino que era una cajita con 3 placas y se ponía uno ahí, sacaba uno y lo sacaba a la otra y sacaban fase arterial, arteriolar y venosa. Estudios muy bonitos, pero mucha radiación para el cambiador de placas. ¿La que sigue? En el Hospital Central Militar, el doctor Carlos Castañeda, mi hermano, establece la angiografía cerebral moderna en el año 66-67. Él es graduado de la médico militar, se entrena en el Hospital General de México con Jorge Ceballos Labat. Después se va a un posgrado en Francia y Suecia, no Noruega, sino Suecia, en procedimientos angiográficos. Posteriormente llega a ser director del Hospital Central Militar, luego llega del Departamento de Radiología, subdirector del hospital y subdirector de la Escuela Médico Militar. ¿La que sigue? Este es mi hermano en la época en que era mayor médico militar. ¿La que sigue? En los años 70-73, que fue cuando yo estuve ahí después de mi residencia en La Raza,
se empezaban a hacer estudios diagnósticos angiográficos y de conjuntivitis percutánea. No eran hechos por nosotros, sino que eran hechos por el dueño de la aguja. El caso de la percutáneo era Francisco Castañeda, no es pariente, un médico urólogo, quien tenía su propia aguja de Seldinger. Y Carlos Gómez del Campo, hijo del maestro, que el de la punción torácica, él tenía una aguja de Chiva. Y hacían los estudios eran básicamente preoperatorios, los de la conjuntivitis percutánea. Ahí en el hospital militar hice mi primera linfangiografía, 7 horas. La culminé adecuadamente y ahí me interesé yo en el tema de la intervención. Y empecé una lucha con el ejército mexicano para que me permitieran salir del país a estudiar. Mi interés era salir a estudiar y regresar. No se efectuó eso, pero me quedé acá. La que sigue. En el Instituto Nacional de Nutrición, el doctor Jorge Hernández regresa de Estados Unidos y trae las técnicas de angiografía y principios de intervención y empieza a sembrar el camino en el Instituto Nacional de Nutrición. Discípulos suyos que posteriormente se embarcan en la especialidad son los doctores Kimura, Ferral, Raúl Martínez y Rubén López. Flavio Castañeda Mendoza, Kimura, Ferral, Marcos Herrera y José Cervera se entrenan conmigo en la Universidad de Minnesota y con el doctor Amplas, por supuesto. Los doctores Raúl Martínez y Rubén López se entrenan en España con el doctor Mainar. Y menciono aquí también a la doctora Giovanna Nava, quien es egresada del Seguro Social y se entrena también con el doctor Mainar. La que sigue, todos ellos regresan a México y han hecho camino, ya hablaremos de ellos. El Luisito, aquí un poco más joven, esto es una foto tomada de su época del Hospital General. La que sigue. Esta es una foto mucho más joven de Luis, si alguien le pudiera señalar con el puntero, ahí. No sé si ahí está Ávila hacia la izquierda de Luis y hay un más a la izquierda, la que sigue. Esa creo que es Jorge Ávila, pero ya me dirá Jorge si es o no. Y aquí hay una gorra de coronel que debe ser la de mi hermano, que debe ser la cabeza que se ve aquí a la derecha. La que sigue. Y la pelona debe ser de Stoppen, a la izquierda. La que sigue. El doctor Luis Méndez empieza sus pininos en radiología intervencionista haciendo punciones de quistes renales y le aplicaban sustancias esclerosantes como el lipiodol para controlarlos con buen éxito. Hace también diagnóstico de embolización y farmacoangiografía para el manejo del sangrado del tubo digestivo, hace drenaje de abscesos y colecciones intracavitarias e intraparenquimatosas. En 1974, por primera vez en México se inicia el manejo de litiasis residual con sondas y canastilla de Dormia, según la técnica de Burgeni. Todo esto se hace gracias al apoyo que le dieron al doctor Ramos Méndez, los jefes de servicio tales como Leopoldo Gómez Reguera, de urología, Carlos Albarrán, de cirugía de hígado de vías biliares, y Eduardo Echevarría, cirugía de abdomen. Todos ellos, por cierto, médicos militares. La que sigue. Doctor Ramos Méndez fue nombrado jefe de servicio de radiología del Hospital 1 de octubre, o sea, deja el 20 de noviembre hasta el 1 de octubre, donde continúa desarrollando e introduciendo nuevos procedimientos, tales como drenaje biliares, venografía portal, transhepática, con embolización de varices esofágicas, y empiezan a hacerse TIPS. Después, el doctor Ramos Méndez, al retirarse del ISSSTE, pasa al Hospital General de México en 1989 como el jefe de área de intervención. Y ahí le acompaña su discípula y colaboradora, la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, ahora directora del Hospital General de México. La que sigue. En el 89, bajo la dirección de Luis, se crea el servicio de radiología intervencionista en el Hospital General. Es un servicio, no ha sido el único servicio dedicado a intervención, pero es uno de ellos. En unidades similares las encuentran ustedes en el Seguro Social, en el Hospital Militar, en el Instituto Nacional de Nutrición, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Guadalajara, en Cancún con Pepe Cervera, en San Luis Potosí, y muchos más que no mencionaré, muchos porque no los conozco. La que sigue. Aquí es el equipo original del servicio de
de intervención en el Hospital General. A la derecha, el más alto, pues, obvio, es Luis Ramos Méndez. La que sigue. Inicialmente el servicio contaba con un director del área de intervención, lo mismo que existe ahora. Eran 2 radiólogos en entrenamiento, ahora hay 5 en entrenamiento y 3 adscritos. Había un enfermero, ahora hay 3, o sea que el servicio ha crecido, ha aumentado en tamaño y en espacio y en equipo angiográfico, obviamente. Es un equipo, es un servicio que ha ido creciendo. La que sigue. Aportación fundamental al campo de la intervención de las vías biliares es descrita por Luis en 1993 y es la derivación percutánea bilioentérica en pacientes con oclusión postoperatoria de una anastomosis bilioentérica. El equipo es una modificación hecha por Luis de un set para TIPS. En este trabajo trabaja con él Guadalupe Guerrero. La que sigue. Porque tienes que resetearlo desde cero. Así como aquí a la izquierda arriba tienen un esquema de cómo se hace la técnica. Básicamente hay una desconexión entre la vía biliar postoperada y el tubo digestivo. Básicamente lo que hace Luis es crear un acceso a la vía biliar y luego con la aguja de TIPS perfora de la vía biliar hacia el duodeno. El duodeno lo pacifican con aire. También, ahora sí que hay que tener muchos cojones. Y aquí a la derecha están las imágenes de un caso actual en el cual se hizo la conexión. Se ve el árbol truncado biliar, se ve el paso de la aguja, se ve el gas en el duodeno y luego el paso de un catéter para drenaje. Es una técnica muy interesante, no se popularizó mucho, pero es una técnica obviamente muy valiosa para pacientes como este, en los cuales la cirugía tal vez no es una opción. La que sigue. Alejo Rodríguez Moncada, el buen amigo. Esta es una foto de él haciendo un drenaje de absceso y Luis aquí sentado aquí con Luis. A Luis lo corté de la foto, por supuesto. La que sigue. En el Hospital General del Centro Médico Nacional del IMSS, ahí llegué a ver a Alejo trabajando. Él, junto con David Cobos Vivero, iniciaron procedimientos intervencionistas en el 67, en el cual yo estaba apenas empezando mi residencia en La Raza. Empezaron haciendo embolizaciones de malformaciones vasculares, embolizaciones de tumores y portografía percutánea con embolización de varices esofágicas. Alejo tuvo mucha relación con, con el chico de Miami, Raúl, que hacía mucho trabajo de embolización de varices esofágicas y obviamente mucho trabajo de vía biliar. A Alejo lo vi en el centro médico trabajar con una emulsión que él hacía de óxido de zinc mezclada con contraste para embolizar tumores renales. La que sigue. Esto, los jóvenes que están probablemente escuchando la plática, tal vez no lo conocen. Esto era lo que usábamos para hacer nuestros catéteres. El tubo de Kifa que había de diferentes diámetros. Generalmente el más pequeño era 5 y llegaba hasta el 8. Y esto se hacía con una tetera, saliendo el vapor, y ponía uno y le daba la forma al catéter, la forma que uno quería, y luego le creaba una punta y un culito para meterle el ajustador. Y así era lo que hacíamos. Con el doctor Amplas nos hacía hacer por mes una cantidad enorme de catéteres que se iban a utilizar. Eran básicamente tubos rectos, y en el momento que conocíamos la anatomía del paciente, pues le dábamos la forma al catéter que necesitábamos para ese paciente. La que sigue. Eso era obviamente muy rudimentario. Este es un caso de Alejo, en el cual es uno de estos catéteres de Kifa. Él haciendo una cateterización del tronco celíaco y haciendo una embolización. La que sigue. Como ven, era muy rudimentario, pero funcionaba. La que sigue. Estos son trabajos de Alejo en embolización renal de diferentes años, 81 y 83. Había bastante actividad académica en el departamento. La que sigue. Después aparece el balón de angioplastía de Grunzig. Y obviamente empiezan las intervenciones en el área de renovascular, en el área de periférico,
Ahí tienen un ejemplo arriba de una arteria renal dilatándose. Más abajo tienen una estenosis de la ilíaca común izquierda, antes y después. En fin, se empieza a hacer más trabajo vascular. La que sigue. Raúl Pereira era el apellido que no me acordaba. Él desgraciadamente muere en un accidente buceando en Florida. Pero básicamente a él le interesaba mucho el hígado para hacer drenajes biliares y también su interés muy grande era en el manejo de las varices esofágicas a través de un abordaje transhepático, haciendo portografía y embolizándolas con gel foam mezclado con alcohol para esclerosar las varices. La que sigue. Esto lo hizo Alejo mucho con él ahí en el Centro Médico Nacional y con el doctor Cobos. Un ejemplo de un drenaje biliar hecho por Alejo es básicamente un abordaje izquierdo y ven el árbol biliar muy dilatado antes y después en las dos diapositivas de abajo a la derecha ya descomprimido el árbol biliar. La que sigue. Embolización, pues acuérdense que al principio, cuando empezamos a hacer estas cosas, era muy rudimentario lo que teníamos. Utilizábamos coágulos, utilizábamos gel foam, utilizábamos pedazos de seda, en fin, lo que se podía. Y en el caso de Alejo, les mencioné, ya me corregirá si me equivoco, aquella emulsión que él hacía de óxido de zinc con contraste. Pero en fin, utilizábamos lo que podíamos y lo que encontrábamos. La mayor parte de los materiales no eran materiales aprobados para el uso en que los teníamos, pero era lo que había. La que sigue. Este es un ejemplo de una embolización, de una malformación arteriovenosa en la mejilla de este paciente, hecha también por Alejo y su equipo. En la que sigue. Alejo drenando un absceso. Vea la cantidad la hermosa pus que está ahí y sobre todo el olor ha sido muy interesante. Alejo, la que sigue. Y estas son las imágenes de la paciente. Ahí está la imagen de antes de y después del drenaje ya disminuyendo el tamaño de la colección. La paciente después fue a la cirugía. La que sigue. Ahora pasamos a mi estimado amigo Jorge Ávila Vargas. Él es posterior a mí en la escuela un año. Él se entrena en el Centro Médico Nacional. Ahí es donde aprende de Alejo el intervencionismo y lo trae al Hospital Central Militar, donde establece básicamente las técnicas intervencionistas. La que sigue. Básicamente Jorge establece el departamento y recupera las técnicas que estaban haciéndose por cirujanos y otros clínicos dentro del hospital militar. Básicamente él dice, esto se va a hacer aquí en el departamento de radiología y va a ser hecho por radiólogos. O sea, eso fue un paso muy importante que él tomó y claramente le creó una buena cantidad de enemigos. Uno de sus alumnos es el doctor Antonio Alcántara Peraza, quien toma la dirección del servicio cuando el doctor Ávila es promovido y ascendido a otro nivel y otro sitio del hospital. El doctor Alcántara expande el servicio y establece un programa de entrenamiento en intervención con discípulos nacionales e internacionales. ¿La que sigue? Esta es una presentación que hicieron en la época de Jorge, y ahí lo ven ustedes en diferentes etapas de su carrera, de cadete, arriba a la izquierda de cadete, luego de capitán, la que sigue, y después ya como de coronel en la última a la derecha. Abajo a la izquierda está Carlos Castañeda, abajo a la izquierda, y luego sigue el doctor Castillo Limas. La sala original de angiografía de Siemens, biplana, que estuvo en el hospital militar, la original. La que sigue. Yuki, quien fue un pionero de la intervención en la Clínica Londres y quien establece la primera práctica privada académica en la Ciudad de México. Es un egresado del Instituto Nacional de Nutrición, hace fellowship en la Universidad de Minnesota y ha trabajado incansablemente para impulsar la intervención y el desarrollo de la Sociedad Mexicana de Intervención en México. Es obviamente un socio fundador del CIRI. La que sigue.
Ah, el doctor Kimura en la privada se junta con los doctores Alcántara y Héctor Ferral, estableciendo una práctica que cubre gran número de hospitales privados de la Ciudad de México. Y este es el que empieza a hacer prótesis endoaórticas en México en general, con la ayuda del doctor Bertoni y el doctor Mainar. La que sigue. Con la ayuda de Toño Alcántara hicimos el primer TIPS en un congreso que hicimos en el Hospital Central Militar, no recuerdo el año. Esa paciente me dice Toño que todavía está viva, vivita y coleando. Después Alcántara, Kimura y Ferral establecen una práctica privada con enfoque en TIPS y colocación de prótesis aórticas. Ellos participan en un estudio para evaluar la aplicación de prótesis cubiertas en los TIPS para prevenir las complicaciones causadas por la fuga de bilis de la vía biliar a través de las prótesis no cubiertas. Toño Alcántara, como ya les dijo, Yuki fue el primer presidente, fue socio fundador y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Intervención. La que sigue. Toño se retira con el grado de teniente coronel de médico cirujano, obviamente un egresado de la Escuela Médico Militar. Es alumno de Jorge Ávila, fue director de intervención en el hospital, después se retira y sigue su práctica en el ámbito privado. Tiene alumnos de todo México y Latinoamérica. Fue profesor de radiología en la Universidad de Luisiana en Nueva Orleans. Hizo el primer TIPS en México y hizo muchas primeras cosas en México, obviamente. La que sigue. Esto Yuki ya lo mencionó, en el 2009, en el Congreso de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Intervención, se hace un homenaje a los doctores Amplas y Luis Ramos Méndez y Padilla, la que sigue, y se les entrega un diploma. Aquí estoy entregándole yo al doctor Amplas el suyo, la que sigue, y aquí Kimura entregándose al doctor Luis, la que sigue. Aquí están los dos grandes maestros, Kurt Amplas y Luis Ramos Méndez, y durante el Congreso echándose unos traguitos y compartiendo. La que sigue. Pepe, muchos de ustedes lo conocen y otros tal vez no. Él es un egresado del Centro Médico Nacional, quien pasa 2 años en la Universidad de Minnesota haciendo radiología intervencionista. Regresa a México y se va a radicar en Cancún, donde desarrolla una práctica en intervencionismo en hospitales de la práctica privada. Actualmente está en Amerimed. Él es el organizador, junto con el doctor Carlos Enrique Rojas inicialmente y posteriormente con Jorge Guerrero, del Congreso Internacional Anual de Intervencionismo, doctor Kurt Amplatz, en coordinación con el INCAN. La que sigue. La doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño es una discípula del doctor Ramos Méndez. Fue jefe del área de intervencionismo del Hospital General de México al retirarse el doctor Ramos Méndez. Actualmente es director del Hospital General de México. Ha trabajado incansablemente en la promoción y avance del intervencionismo en la República Mexicana y funda el Colegio de Intervencionismo. La foto era la de ella, obviamente. Como les dije antes, hay más programas que los que he mencionado y me pido mis disculpas a todos aquellos que no estoy mencionando y más que nada es por mi ignorancia. Pero hay programas muy buenos en muchos sitios, incluyendo el INCAN, con Memo Lizondo en Nuevo León, Chávez en Guadalajara y muchos otros que no conozco. La que sigue. Aquí estamos Luisito y yo hace ya un rato de tiempo en un congreso en el Hospital Militar. Creo que es en donde hicimos el primer TIPS. La que sigue. Doctor Manuel Mainar, aquí estaba, obviamente hacía un frío de carambas. Vean la chamarra que traigo. Doctor Mainar es español, no es mexicano. Lo menciono por una razón muy importante. Él ha tenido intensa actividad didáctica, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Su área de interés ha sido las prótesis aórticas y la enfermedad vascular periférica. En su programa se entrenaron Raúl Martínez, Rubén López y Giovanna Nava, médicos mexicanos. La que sigue. Y muchos otros extranjeros.
más que nada de Latinoamérica. La que sigue, por favor. Kurt, esto es como cuando yo entré más o menos allá por el 75, esta foto, en un viaje rumbo a la fábrica Cook, íbamos en el avión del señor Cook. Obviamente es uno de los padres de la radiología intervencionista en el mundo, un inventor de cientos de dispositivos, quien a los 80 años de edad funda la compañía AGA, ya con el taponcito. Y era más que nada un tapón para tapar comunicaciones interauriculares. Esta compañía se vende en $1 billón. Aquí está lo más interesante. Regala la compañía totalmente a sus 2 socios. Y después se quejaba porque no lo dejaban entrar a la compañía a trabajar. Le digo, pues te pasa por ya sabes qué, por regalar la compañía. Pero bueno, a los 90 años, Kurt funda otra compañía. Se llama KA Medical, la cual produce dispositivos para cerrar de comunicaciones interventriculares y diferentes tipos de oclusores. Kurt trabaja con la nueva compañía aproximadamente unos 3 años, pero ya empieza a declinar rápidamente. Más que nada, su problema era enfermedad obstructiva pulmonar crónica y ya trabajaba desde la casa y se cansaba muy rápido. En fin, ya no llegó a ver la culminación, pero la compañía va bien, tiene varios productos y es un homenaje también a Kurt el hecho de que a su edad lo haya hecho. La que sigue. Esta es una foto mía con Kurt de cuando yo había terminado ya mi fellowship, estaba empezando de profesor asistente. Estamos leyendo ahí estudios de corazón de niños. La que sigue. Esta es una foto interesante. A la izquierda estábamos celebrando los 70 años. Le celebramos a Kurt cada 10 años sus cumpleaños, 70, 80 y 90. Los 90 no los celebramos ya porque ya no estaba él en condiciones. Pero en esa foto está Yuki Kimura, Marcos Herrera, otro mexicano que se entrenó con Kurt, y Héctor Ferral. Y a la derecha está Flavio Castañeda, otro mexicano que se entrenó con Kurt Amplas en la Universidad de Minnesota. La que sigue. Aquí estamos en 2005, esto es a un año antes de Katrina, donde a Kurt le dieron la medalla de oro de la American Röntgen Ray Society por lo conseguido en su vida profesional. La que sigue. Esto es donde trabajo actualmente, es la clínica de ambulatoria del doctor Flavio Castañeda, donde hacemos exclusivamente procedimientos de radiología intervencionista vascular. Ya todos conocen mi historia, así que no es necesario el mencionar la que sigue. Hablemos un poquito de lo que se espera de la terapia intervencionista en México para el futuro. En la actualidad, la especialidad está viviendo una etapa de crecimiento, principalmente en las instituciones públicas. ¿Y por qué es esto? Pues porque en la privada, los cirujanos y los internistas hacen sus propios pacientes por razones económicas. Como dijo el doctor Raúl Martínez, lo único que te mandan en la privada son sus complicaciones y ahí sí te necesitan. Al igual que en otros países existe mucha competencia con otras especialidades, especialmente por los procedimientos endovasculares, por ejemplo, cardiología para la enfermedad periférica, la cirugía vascular para la periférica, los nefrólogos para las fístulas, y así te puedo mencionar otras opciones. Los urólogos, obviamente, para lo suyo. Estrategias recomendadas por la Sociedad Americana de Intervención y por la Sociedad Europea es el hecho de que nosotros, como especialistas en esto, en intervencionismo, debemos de ser clínicos primero, ver pacientes, tener oficina, recibirlos, tratarlos bien, planear su tratamiento, si es necesario con ayuda de multidisciplinaria, lo cual sería ideal. Admitir nuestros pacientes, estar a cargo de ellos durante su hospitalización y, por supuesto, si es necesario, tener consultas de especialidad. Esto, además, es apreciado por los especialistas que uno requiere que vean a nuestros pacientes. Pero si no ven pacientes y no son sus pacientes, ustedes nos están echando a un lado, básicamente. Además, muy importante, hay que desarrollar y participar en proyectos de investigación. Hay que publicar.
y publicar en revistas de nota, en revistas americanas y europeas, no solo en la revista mexicana. Y no tengo nada en contra de la revista mexicana, pero ¿quién la lee fuera de México? Ese es el problema. Entonces, si quieren darse a conocer, tienen que publicar fuera, tienen que presentar en congresos internacionales, tienen que dar esos pasos para darse a conocer y luego, que ya lo den, darlo a conocer al público mexicano lo que han hecho y lo que están haciendo. A través del internet, la televisión, el radio, de todos los medios disponibles, como lo hacen todas las demás especialidades. ¿La que sigue? Las limitaciones principales que tenemos son económicas. No hay dinero para la compra de equipo angiográfico, para equipos fungibles, y hay limitaciones de espacio y de personal. O sea, básicamente estamos encajonados por la falta de recursos económicos. Pues, otro problema es que no existen en México programas de entrenamiento directo en la especialidad de terapia intervencionista, ya sea vascular o no vascular. Actualmente, como era en Estados Unidos, se requiere primero una residencia en radiología o en cualquier otra especialidad, como se hace en Argentina, por ejemplo, y después se hace el entrenamiento en la subespecialidad de intervencionismo. Un programa reconocido por las autoridades correspondientes de entrenamiento mixto clínico en imagenología es lo ideal, semejante a lo que ya existe en este momento en Estados Unidos. Por el momento, lo único que nos da credibilidad es el estar envueltos en el diagnóstico clínico, radiológico, tratamiento intervencionista y seguimiento del paciente. Esto requiere, una vez más, que estemos bien preparados clínicamente para poder resolver los problemas que se presentan. No que seamos unos genios ni unos super especialistas, pero que sepamos resolver problemas y emergencias. Es igualmente importante el establecer programas serios de investigación y publicar. ¿La que sigue? Una pregunta, a ver qué ven aquí en esta foto. Ustedes son radiólogos. Si no lo han visto, arriba a la derecha. Castañeda. Efectivamente. ¿Y dónde está esto? En tu casa. No, joda. La que sigue. Ahí. Anda. No, obviamente yo no puse la plata esa para poner ese vitral. Obviamente un donador con mucho dinero lo puso, pues, pero estaba yo por ahí y lo dije, mira, qué bonito. Esta catedral casi está por terminarse. Sí. Dije casi, pero todavía no. Pues muy bien, con esto se termina, gracias. Ahora sí pasamos a otra fase, Memo. Les decía que muchísimas gracias, Willy, y igual a Yuki. Creo que lo que han presentado ha sido un espectro general desde que empezó esto. Y bueno, tengo ya algunas preguntas aquí de los que están. Y yo quisiera, bueno, entre algunas de las que vienen ahí y básicamente para el doctor Luis Ramos quizá podría ser el primero, aunque también puede ser para el doctor Jorge Ávila, es ¿por qué hacer intervencionismo cuando ni siquiera existía? Porque nos fuimos muy atrás, ¿ok? ¿Verdad, Willy? O sea, tú te fuiste hasta allá la parte de la aorta y demás, pero finalmente ya cuando dices radiología intervencionista, tal vez corrígeme, Willy, pero yo me acuerdo que, de hecho, en una de las diapositivas que tú pusiste decía radiología invasiva, ¿te acuerdas? Sí. Y si no me equivoco, yo me acuerdo que yo era residente y en uno de esos seminars de Röntgenology, de que el editor era Felson, me acuerdo que hubo uno en donde yo me acuerdo muy bien que él propuso el término de radiología intervencionista como tal. Entonces, al menos ese es lo que yo tengo como dato personal, pues. Pero la idea es, ¿por qué complicaron la existencia, no? O sea, ¿por qué decidieron en aquel momento, una cosa es hacer radiología intervencionista ahorita, que creo que hay muchos que quieren hacer radiología por hacer radiología intervencionista, pero en aquel momento, ¿por qué hacerlo, doctor Ramos? La pregunta es para mí, doctor. Sí, bueno, el que quiera contestar, pero específicamente para empezar con Bueno, usted. mi situación es muy particular. Yo siempre he sido un poquito rebelde y a mí me desagradaba que cuando hacíamos los estudios ahí el 20 de noviembre, nosotros estábamos sujetos a determinado clínico. Para hacer una hístero, por ejemplo, venía el ginecólogo
vascular, hacía las funciones vasculares, etcétera. Y me caló mucho una plática, creo que fue del doctor Chiriquí, que dijo que el radiólogo debería de ser dueño en su casa. Entonces, gracias a buenos compañeros del 20 de noviembre, empecé a hacer los estudios vasculares bajo la supervisión de ellos y a partir de ello empecé a hacer esto. Eso me costó muchos dolores de cabeza porque mi jefe, el doctor Gustavo Ríos Salvatín, persona que quiero mucho, me amenazó con correrme el servicio no una, muchísimas veces y me seguía metiendo en problemas. Su hijo, el doctor José Luis Ríos Reyes, vivió estas cosas. Así mi necedad siguió y hasta que finalmente el doctor Eduardo Echeverría fue el que me apoyó y en ese momento el doctor Ríos San Martín me apoyó a mí y de ahí siguieron las cosas. Además, mi padre fue cirujano, fue jefe fue director del Hospital Juárez, fue jefe del servicio del puesto de socorro, del puesto central de socorros, etcétera. Y yo tenía desde chico esa inquietud. O sea, se asociaron las dos cosas y de ahí, sin querer, fue, aquí ando metido. No sé si con eso se... Sí, claro, bueno, es de alguna manera. Doctor Jorge Ávila, ¿quiere comentar algo? Con mucho gusto. Mira, en realidad la radiología, nosotros llevamos intervencionista como un recurso, pero nosotros de pasantes de medicina hacíamos neumopelvis, neumoperitoneos, utilizábamos poníamos aire en la perimedulares para hacer diagnósticos de ¿cómo se llama?, de hernias de disco. Teníamos un cirujano muy activo en neurología, neurocirugía, que este hombre para mí fue en el hospital militar quien prácticamente empezó, porque era el que hacía las funciones pulmonares y hacía las funciones aórticas. Y entonces era un vivir rodeado de mucha intervención. Me acuerdo incluso de hacer neumotórax de tipo terapéutico en aquel tiempo por la tuberculosis. Entonces era un terreno que ya se estaba abonando, que se estaba viendo que iba a crecer. Cuando regreso al militar, pues prácticamente me encuentro con unas ganas de crecer, tanto de los clínicos como de los de diagnóstico. Y de un momento para otro se convierte todo en un quehacer académico y teníamos equipos y empezaron a haber recursos. Y curiosamente, los cirujanos musculares, por ejemplo, les pedíamos que nos dieran al paciente que iban a amputar al día siguiente, que ya estaba programado en cirugía, para que si el paciente se recuperaba de hacer el intervencionismo, pues ya no pasaba cirugía. ¿Sí? Y si era amputable, pues ya ni modo, ya estaba programada la amputación. Así empezamos a trabajar. O sea, ¿con qué recursos? Con los que teníamos. Entonces me acuerdo que, incluso con Ramón Méndez platicaba, que usábamos, ¿cómo se llama? Los tubos que usamos para venoclisis, usar los tubos que utilizaban anestesia. Tuve que hacer un drenaje retroperitoneal, unas pancreatitis agudas enormes que teníamos, con mangueras que usábamos para el oxígeno, de esas casi de pulgada, pasaban de lado a lado. Pero había que hacerlo porque teníamos el paciente, teníamos la oportunidad. Teníamos ya un equipo de técnicos muy avesado que iba a cualquier hora del día o de la noche, los mismos, a hacer el trabajo porque estaban convencidos de que las cosas iban bien. Los sangrados tubo digestivo, ya terapia intensiva, nos mandaba en la noche, en la madrugada, a cubrir y cerrar esas úlceras que estaban sangrando. Entonces, los mismos servicios fueron promoviendo el que nosotros tuviéramos trabajo. Tuvimos cirujanos que estaban en contra de los procedimientos. Sin embargo, a la hora que tenían una complicación, nos pedían ir al quirófano a tratar ¿cómo se llama?, de cerrar aquel problema, ¿no? Entonces empezamos a vivir de esa manera, empezamos a crecer de esa manera. Y pienso que fue una época
de crecimiento brutal, académico, técnico, y que nos ha ayudado a todos a crecer. Ahorita estamos viviendo, como digo, las partes malas. Quizá nos está dejando la terapéutica de tumores, la embolización y hacer la quimioterapia arterial. Quizá ese va a ser el camino que pronto vayamos a tener. Y un sueño que siempre admiro de los radiólogos americanos era el que llegaría un momento en el cual tendríamos que poner fragmentos de tejido muy específicos para tratar tumores y tratar, ¿cómo se llama?, enfermedades especiales. Ahí me quedo, porque lo demás lo hizo Willy muy bien, lo ha hecho el maestro Padilla muy bien. Les agradezco que me hayan refrescado la memoria en varias cosas. Gracias, ¿eh? Yuki, adelante. Sí, bueno, yo creo que se ha desarrollado mucho los métodos invasivos, sobre todo por la necesidad, porque era terrible ver que a un paciente con enfermedad vascular periférica, principalmente diabéticos, les amputaba las piernas porque no había otra opción. Y como describió pues el gran precursor de la angioplastia, ¿verdad? Con un sistema coaxial, y le salvó la pierna a un paciente y fue la primera publicación de la primera angioplastia por el doctor Dotter. Abrió todo un campo, ¿verdad? De la enfermedad vascular periférica para su manejo no quirúrgico. Y realmente, pues fue un paciente que le iban a cortar la pierna y le dijeron, bueno, a ver, intenta, de todos modos le vamos a amputar la pierna, ¿no? A ver qué le haces. Afortunadamente para el doctor Dotter era una lesión muy corta, ¿verdad? Pequeñita, y pues con pasarle el dilatador coaxial, pues le salvó la pierna, y de ahí surgió todo, ¿no? Pero pues era para dilatar a 4 milímetros, había que hacerle un agujero a la arteria femoral de 4 milímetros. O sea, eso no iba a tener éxito. Para la vía biliar o la vía urinaria no hay problema, pero para la vía vascular, pues eso era un impedimento hasta que se descubrió, o bueno, hicieron el invento del catéter de angioplastia. Y eso sí revolucionó toda la radiología vascular, ¿verdad? Y hay cosas que en el futuro se hacían, pero no tuvieron progreso por la limitación técnica y por el alto nivel de complicaciones que había. O sea, sí había casos espectaculares, pero a veces tenía que llegar y el cirujano ir a cerrar la arteria, como se hizo con los primeros casos de los stents aórticos, ¿no? Teníamos que trabajar con el cirujano vascular y actualmente pues fueron disminuyendo el perfil de estos pues sistemas de colocación de los stents, que pues ahora ya no es necesario. Y bueno, hay oclusores vasculares que hicieron, no sé si lo inventó un cardiólogo, porque bueno, los cardiólogos pues como siempre andan con mucha prisa, ¿verdad? No les gustaba comprimir la arteria femoral y dejaban siempre al residente. Pero yo creo que la necesidad hizo que se desarrollara como todo en la medicina, ¿verdad? Si hay un problema, y eso es lo que le aprendimos a Willy y sobre todo a Amplatz, como les decía en la plática, se encontraban con algún problema y no existía nada, pues se juntaba con su amigo, el ingeniero, y desarrollaban lo que fuera necesario y lo desarrollaban rápido, ¿verdad? Porque tenían todo el apoyo de la universidad, pero sobre todo la genialidad de ese binomio que conoció Willy muy bien. Yo no me acuerdo de haber visto a su amigo el ingeniero, pero pues Amplatz era una máquina genial, ¿no? Y como dijo Willy, hasta que murió o prácticamente ya quedó deshabilitado, pues siguió trabajando en sus inventos, ¿sí? Y cuando se hacen bien, pues se gana mucho dinero, pero bueno, Kurt tenía un alma bastante y donó antes a la universidad gran parte de ese dinero que había hecho de cientos de patentes, y como dice Willy, después se la dejó a sus socios, porque era, pues desafortunadamente la gente que es así, más que el dinero, le importaba hacer cosas para salvar a los pacientes. Quiero saludarle
querido amigo Willy. ¿Qué pasó, Alejo? Buenas tardes. Buenas noches, como tardes. Buenas noches, caballero. Salud. Salud. Eso sí, no se te olvida. No, caballero. Bueno, no sé si me dieron el micrófono para agregar algo a lo que ya se ha dicho pero yo quisiera incluirlo en esos conceptos en mi plática para que sigamos adelante. No sé si les parezca. ¿Algo pasó con la conexión o con la de Zoom? Yo te oigo bien ahorita, pero hace rato no te oía nada. Sí. No sé si... Bueno, no, les comentaba que hay muchas en el chat, muchas felicitaciones para todos ustedes y que hay preguntas. De Nacho Cano dice felicidades a los pioneros en la radiología, especialmente al doctor. Saludos a muchos tienen felicitaciones. Les decía, la doctora Aida Pérez, Willy, así está Willy aquí, sí. Me pregunta, ¿por qué no ha evolucionado el intervencionismo en niños tanto como en los adultos? Ha evolucionado, por lo menos en Estados Unidos en todos los hospitales pediátricos hay intervencionistas dedicados exclusivamente al manejo de los niños. Inicialmente no se hacía mucho por el miedo, pues, y porque no había dispositivos adecuados para el tamaño de los niños. Improvisábamos catéteres, improvisábamos lo que se podía, pero más que nada no había nada. Entonces, en aquella época no había las guías 014, 018, la más pequeña era una 021, y se usaba pues lo que había, pero más que nada era temor a los problemas del espasmo. Los niños tienen tendencia mucho al espasmo en los vasos, y es un problema serio. Pero sí ha evolucionado bastante en los Estados Unidos. Hay instituciones que se dedican a eso, básicamente. El manejo de malformaciones arteriales en niños es una cosa que se hace muy bien en los hospitales pediátricos, básicamente. La otra cosa seguramente también es porque tiene que ver con pues, los ensayos clínicos, ¿no? Que en la gran mayoría de las ocasiones, casi por entrada, te dicen arriba de 18 años y no mujeres embarazadas y demás. Entonces, esa es una de las... Hay otras preguntas que están muy interesantes que tienen que ver con la parte de educación y formación. Sí, se fue al internet del doctor. ¿De quién? ¿De dónde? Sí. No, de Memo. Pues si tú quieres comentar, Willy, que estuviste pues, en una universidad muy destacada, yo creo que era de la primera cuando yo fui a Estados Unidos, ¿verdad? Más que otros centros. Me acuerdo de la anécdota de la Clínica Mayo, ¿no? Efectivamente. Sí. Me tocó, tuve la suerte que me tocó la época de oro del nacimiento de la intervención. Eso fue, y llegar a una universidad donde estaba el doctor Amplatz, donde había gabinetes llenos de cartas con información de pacientes, donde todo lo que tenías que hacer era buscar casos de un tipo o de otro, y con eso escribías un papel, un artículo científico. Y aquella era una máquina, era un artículo por mes, más o menos, lo que salía de ahí del departamento que se publicaba. Pero estaban las condiciones ideales para hacerlo. Tenías el tiempo, había los recursos, había el material, y estaba la guía del doctor Amplatz encima de ti, corrigiendo y ayudando a hacer las cosas. O sea, fue una época de oro para la intervención. Fue el departamento número 1 en el mundo, básicamente, en avances en intervencionismo. Hicieron muchas cosas ahí por primera vez, y la mayor parte de ellas fueron ideas de Kurt, obviamente, y de un señor que se llamaba Frank Cotula, que no era ni ingeniero, era un señor que manejaba las máquinas para hacer dispositivos, hacer tubos, hacerlo. Lo que le pidiéramos, él lo hacía. Simplemente esbozabas en un papel lo que querías, se lo dabas a Frank, con la aprobación de Kurt, por supuesto, y él te hacía prototipos.
Ya tú lo veías y después le decía, mira, pero cámbiale esto, cámbiale aquello. Al día siguiente traía el nuevo prototipo hasta que ya estaba listo. Entonces ya lo usábamos en pacientes. Lo cual ahora ya no se puede. En aquella época era del taller al paciente, claro, esterilizado. Ahora no se puede hacer eso, está prohibido. Dices que se era aprobado por la FDA. Pero en aquella época era fabuloso. Por ejemplo, los primeros cálculos renales que se sacaron percutáneamente fueron tubos que se hicieron ahí por Frank Cotula. Uno de ellos, me acuerdo, era del tamaño de una manguera de esas de jardín, para sacar unas piedras como de 4 centímetros en una señora de esas obesas excesivas, con un que le habían hecho un bypass ileal, y la complicación del bypass ileal es la creación de cálculos. Y entonces a través de esa manguera se sacaron las piedras que cabían, las que no se fragmentaban, y por ahí salieron. Por ahí tengo las placas en algún sitio, pero fue un caso fabuloso. Lo impresionante es el tamaño de la manguera y no le pasó nada al riñón. La sacaron, se metió un Foley del 22 y listo. Ahora, lo que hace uno cuando es joven, ¿verdad? Ahora ya diría, yo paso, que lo haga Jorge. Ya mero, ya mero. Bueno, yo me acuerdo de un caso de una señora que tenía un cálculo en el colédoco, como del tamaño de un huevo. Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas? Y Sí. bueno, ahí trabajamos junto con los endoscopistas. Sí. O sea, se hizo el trayecto, después ellos entraron con el aparato de ultrasonido para fragmentar el cálculo y no la quisieron operar porque tenía una neumonía, era muy obesa, chaparrita, con Sí. déficit mental. Y este caso lo publicamos como a la semana, ¿te acuerdas? Así es. Templates estaba sobre ti, tú estabas sobre mí y lo publicamos rapidísimo. Desgraciadamente en aquella época publicábamos tal vez demasiado, porque una vez que publicas algo nuevo, eso ya es de información de derecho público general. O sea, si usas una guía nueva y la pones en un artículo, ya no la puedes patentar. Ya. Y eso lo hicimos de rutina, pues. Claro. Pero bueno, era por el bien de la humanidad. Sí, esta es la cosa más importante, hacer las cosas para ellos. Así es, Jorgito. Sí. Pero bueno, lo importante fue que en aquella época, al igual que ustedes en el militar y el seguro y el ISSSTE, se entrenó mucha gente extranjera. Obviamente yo fui uno de ellos. Pero Kurt siempre quería tener extranjeros. Él no quería americanos en el programa. De vez en cuando agarraba uno, cada 2 años agarraba un gringo para que no hubiera problemas. Y los demás, todos éramos extranjeros. Mi apodo, por ejemplo, era la espalda mojada. Ahí viene la espalda mojada. Y cada quien tenía un apodo. Así era Kurt. No era por ofenderte, simplemente era tu estilo. Pero había europeos, hubo de Egipcia, de la India, de Latinoamérica, de todos lados. Era lo que le gustaba a él. Y él al final hablaba italiano, francés, alemán, español y alguna otra cosa. Pero siempre estaba aprendiendo algo. Yo creo que es importante para la cabeza el mantenerse ocupado. No sé por qué estoy teniendo problemas con... Ah, ya volviste, mamá. Es internet, doctor. Sí, aquí estoy, Willy. Es que intermitentemente tengo ahí problemas acá con el internet, supongo. Sí. Pero intermitentemente entro y salgo, pero he estado siguiendo la conversación. Incluso esa vez volvió a que perder. quería a Kurt a dar una conferencia especial en la Sociedad Mexicana de Radiología, me dijo, sí voy contigo, pero voy a dar mi plática en español. Y la dio en español. Dejó a todo el mundo con el ojo cuadrado, ¿no? Y muy bien. Nada más el día anterior me dijo, a ver, te voy a dar mi plática y corrígeme si digo alguna tontería o una palabra que no es correcta en español para que yo la diga bien. O sea que sí. Le enseñábamos a Kurt todas las maldiciones. Bueno, ustedes. Tú eres muy decente, pero le enseñábamos. A mí me decía que no hablaba como mexicano, porque no decía groserías, ¿verdad?
Y Pues le sí, dijo, porque es, ¿cómo hablan los mexicanos? es muy mocho, por eso. Le dijo, pues escucha a Willy. Hay, Luego hay decían, sí, preguntas doctor. del público. El doctor Napoleón Morales dice, buenas tardes a todos. Mi pregunta es, ¿en qué año se tiene registrado el primer procedimiento intervencionista en México? Bueno, depende si le llamas a la punción directa de la aorta ascendente, un intervencionismo, ¿qué es un intervencionismo? Eso fue en 1948. Y creo que antes a ella en el Hospital de Cardiología, bueno, en el Instituto Nacional de Cardiología, ya había también procedimientos como por los 40, ¿sí? O Jiménez 30, estaba en sí. cardiología precisamente. Doctor Ramos. Yo tuve la fortuna de estar con el doctor Nardo Dorbecker. Él me dirigió mi tesis y ahí me platicaba cómo trabajaba el corazón, las angiografías, todas las cardioangios, con disección femoral, metiendo una sonda de Foley y con un inyector de guillotina. Estoy hablando que eso empezaba en los años 40 y tantos, según me decía el maestro Dardo. No sé si ese informe es de utilidad. Bueno, es que se inventaban cosas. Por ejemplo, las primeras linfografías las hacíamos con un inyector que era improvisado, era un ladrillo básicamente empujando el émbolo de la jeringa de cristal, montado en 2 bloques de madera y un ladrillo encima para que fuera poco a poco empujando. Este fue el primer inyector que yo usé en el militar. Pero así se improvisaban las cosas. No había, pues había que improvisar. Y eran buenos estudios los que se obtenían. Claro. A propósito, de cuando habló el doctor Kimura del estudio vascular de la colocación de stents, ¿te acuerdas de la paciente de nombre Adriana, que tenía ocluida la ilíaca izquierda totalmente, que entre Toño, tú y yo en el Sanatorio Durango, antes Sanatorio Durango, no, sí, se le hizo, no es cierto, fue ahí en Londres, se le hizo un estudio, se le colocó un stent, eso hace más de 30 años, y la paciente está bien todavía, una paciente con hipercolesterolemia. Y me acuerdo muy bien de ella, de un apellido libanés, ¿no? Todavía vive bien, sin problema. Que bueno, Le iban tenía a amputar la colesterol de pierna. 200 o de 1000, ¿sí? Más que sangre tenía pues manteca casi en la sangre, ¿no? Sí, tenía problemas. Sí. Muy bien, pues es muy pues alentador, ¿no? Saber de pacientes como estas que pues trabajamos juntos y siguen bien, ¿no? Así hay pacientes con tips y esto que bueno, se mueren no por el problema de la hipertensión portal, sino por otras complicaciones de la edad, ¿no? Sí. Y son siempre pacientes muy queridas y que aprecian mucho al gremio de intervencionistas. Yo creo que es el mejor pago que podemos tener los médicos. Pues bien. Memo, El doctor Rodríguez, no sé si quiere hacer algún comentario porque habló muy poquito, doctor. Mira, sí, yo hablo poco y tengo problemas con la comunicación acá. Respecto a las consideraciones que se están haciendo sobre la aorta, no hay que olvidar al doctor Celis, que era médico del Hospital General de Salubridad. Él hacía ortografías haciendo punción directa del callado aórtico. Y había otros el papá del doctor Pereira, el cubano, papá de este cubano, muy cuate mío, pues hacía las ortografías con punción directa lumbar. Y hay un cirujano que ya también murió, angiólogo, que inyectar 20 centímetros de medio de contraste por una aguja número 18
tomarle una placa porque no había cambiadores, pues es hacerse guaje y hacer dinero. ¿Por qué? Porque pues la inyección era muy lenta, el contraste se veía muy mal, se inyectaba por 2 agujas simultáneas y se tomaba una placa que apenas iba a 2 o 3 centímetros después del bisel de la aguja. Ahí está, tapada, vamos a operarlo. Esa es otra de las cosas que muy frecuente hacían los cirujanos que hacían su trabajo respecto a su especialidad. Y respecto al de la aorta, con mucho respeto, Raúl Pereira, que trabajé yo algunos casos, le aprendí mucho. Alguna vez platicando del pasado me dijo, ¿qué opinas tú de la ortografía translumbar? Le dije, mira, para mí es una salvajada, porque ni inyectas, ni pintas y haces. Le dice, ay, qué bueno como lo dices, porque mi papá, que era radiólogo, venía a México a hacer angiografías con Celis y lo hacían translumbar. Le dije, discúlpame, no sabía que tuviera su papá angiólogo. Le dijo, son anécdotas que algunas veces comete sin saber el antecedente de con quién está hablando. El doctor Perdigón comenta que el doctor Ramos Méndez diseñó un inyector manual. Sí, mire, si puedo seguir, para mí un paso de mi aprendizaje en la radiología clínica, o lo que como se llamaba en aquel tiempo, o estudios especiales, hacer una inyección en la aorta con un catéter amarillo de los que enseñó el de ahí el doctor Willy, que hacíamos nosotros, que le hacíamos muchas perforaciones. Era muy difícil hacerlo. Entonces nos poníamos una tabla en el pecho y así agarrábamos la jeringa de 50 centímetros y a darle el empujón, recargándose uno sobre la jeringa. Muy frecuentemente en esas maniobras se tornaba la jeringa y a veces nos dañábamos las manos porque estallaba el cristal. Les digo, todas esas cosas vividas, pues hacían que transformáramos nuestro modo de actuar y nuestro modo de hacer diagnósticos, que ya seguramente tendré la oportunidad de comentarlos en la presentación de mi plática. El doctor Elizondo tiene problemas con internet. Estoy otra vez. Maestro, usted diga. No, había una pregunta interesante, que tenía que ver sobre, dice, actualmente existe una propuesta para convertir el entrenamiento de radiología especialista en una residencia, como pasa en Estados Unidos. ¿Sabes la respuesta? No, bueno, en Estados Unidos desde hace México. años, en México no creo que se esté haciendo. Pero en Estados Unidos creo que ya se hace así, ¿verdad? Ya tiene como 3 años que empezó el programa independiente. Sí, se hace 1 o 2 años de radiología, 2 de clínica y 2 de cirugía. Al final son como 6 años, ¿no? Sí. Sí. Acuérdense que aquí un problema específico es un problema realmente también que tiene que ver con que ya no se está aceptando ninguna especialidad nueva aquí en México, acuérdense. O sea, tenemos una problemática. De hecho, de las subespecialidades que tenemos, lo vemos en el colegio, la radiología intervencionista ya no entra. ¿Ok? No sé si ya me perdieron otra vez. Sí. Pero te oímos. Bueno, entonces les decía que esta parte, voy a quitar mi cámara para a lo mejor funciona ahí. Les decía que en esto,
Acuérdense que lo que está haciendo ahorita la Secretaría de Educación es solo ya las especialidades que existen son las que tenemos, ya no tenemos otras nuevas. La única, por ejemplo, en radiología que está reconocida como una subespecialidad como tal es la de neuroradiología, pero todas las otras que tenemos, por ejemplo, ahí en el departamento de... Dio la señal de nuevo del doctor. Bueno, como comentario, mientras regresa Memo, en Estados Unidos se llevó muchos años para que se reconociera la especialidad de intervencionismo o endovascular, intervención endovascular. Pero fueron muchos años y una labor intensa con la sociedad que maneja el proceso. Pero existen pocas nuevas especialidades también acá. Pero se aprobó finalmente la nuestra, pues. Independiente de radiología, por supuesto. Doctor, ¿y cuántos años son, perdón? Son 6 años básicamente. Son 2 años de radiología, 2 de intervención y 2 de cirugía. Para que estés bien formado clínicamente, puedes resolver problemas clínicos, tienes la imagenología para poder manejar los medios de visualización y los 2 años de manos para aprender la intervención. O sea, básicamente son 6 años. Me minimizo para no ver, para que no se escuche, maestro. Adelante, maestro. Perfecto. Estimado Aulo y maestros intervencionistas, hasta hoy pude conectarme y escuché algunas preguntas y comentarios. Realmente el estímulo para yo hacerme intervencionista, ustedes saben que mi padre es radiólogo y en el ejército habíamos muy pocos radiólogos. Cuando me formé, yo tenía como maestro al doctor Ávila y él se fue a Japón, regresó a hacer hemorragia del tubo digestivo y qué barbaridad, todas las noches había urgencias, todavía no había los bloqueadores H2, entonces los sangrados del tubo digestivo eran muy abundantes y aprendimos a embolizar gástrica izquierda, gastroduodenal, era todo un protocolo. El maestro tiene varias publicaciones sobre sangrado digestivo y ya lo escucharon. Él tuvo sus estímulos de parte de los clínicos, pero yo lo tuve a él. Realmente no era un maestro que se sentara a explicarle a uno paso por paso, sino uno tenía que verlo trabajar, cómo movía sus manos, cómo hacía sus drenajes biliares, cómo hacía Era una habilidad que tenía el maestro nata. Sí, esto siguió progresando y como escucharon a mi socio, el doctor Kimura, trabajamos por 10 años, más de 10 años con el doctor Ferral y vinieron Willy Castañeda a hacer los primeros tips en el hospital militar. Era una paciente del doctor Luis Ramos Méndez que nos hizo favor de llevar y estuvimos trabajando. Era familiar del doctor Valdovino, si se acordarán. Y ahí se televisó de la sala de hemodinamia al auditorio y ahí estaban todos los gastroenterólogos haciendo preguntas. En primera fila el general don Tomás Gómez Maganda, que en paz descanse, y estaba todo los gastroenterólogos prominentes de esa época. Después vinieron las aortas. Las aortas fueron casos muy interesantes, como vieron al arquitecto y al paracaidista que mencionó el doctor Kimura. Eran casos muy interesantes. Vino el profesor Mainar, vino Bertoni de Argentina, y así estuvimos con profesores. En el hospital militar nos visitaba a menudo el doctor Gaudencio Espinosa, él venía de Brasil, y César Carnevale, que hizo favor de preparar a uno de mis muchachos, a Gustavo Sánchez Villanueva. Y después Porras se fue a hacer neuroradiología, terminó conmigo la especialidad de intervención periférica y decidió hacer neurointervención. Pero estuvo más como en la jefatura
de radiología y realmente ahorita el doctor Amezquita le tocó un paquete bastante grande. Me tocó entrenar, como dijo el doctor Willy Castañeda, médicos nacionales y extranjeros prominentes como el doctor Aulo, que estoy muy orgulloso de él, que no me ha olvidado a pesar del paso de los años. Me dejé crecer la barba, como dice Willy, soy de los viejos, ¿verdad? Pero así me parezco más a Flavio. Flavio es un gran amigo también, sobrino de Willy Castañeda. Si recordarán, él diseñó un balón para la próstata. Muy ingenioso Flavio y muy buen amigo realmente. Realmente mis maestros, realmente estoy yo muy agradecido, les aprendí y les sigo aprendiendo. Sí, yo a don Luis lo tuve como maestro una vez que estuve en el Durango. Él recordará un caso que tenía una malformación en la cara y me dice, mira, inyecta solución fría y te va a marcar el territorio que vas a embolizar. Esas enseñanzas de veras no se olvidan, doctor Luis Ramos Méndez. Y yo me recuerdo del doctor Ávila, como les comento, él no se sentaba a explicarles paso por paso o qué libro leyeran, ¿sí? Más bien él me vio un libro de Atanasolis donde venía mucho de sangrado digestivo y le gustó tanto que después él ya lo estaba también leyendo. Era cuestión de lectura por especialidad. Ahora la oncología ocupa un lugar prominente en nuestra práctica con las quimioterapias selectivas, quimioembolizaciones en el hígado y no hay curso en donde no haya tratamiento intervencionista de las lesiones hepáticas, por ejemplo, con radiofrecuencia, crioablación. Todo esto no lo llevaban al hospital militar. Era realmente un gusto trabajar con los equipos que nos llevaban siempre a, ¿verdad? Como el Kensei Catheter, era un catéter de rotoablación. Entonces hicimos aterectomía. Es que se congeló la imagen. Bien, le estaba diciendo de los catéteres de ablación, que nosotros nos tocó uno de rotoablación y otro de extracción de la placa. Entonces, por un lado, empezaron con los balones de angioplastía, que era empujar la placa, y nosotros preferíamos resecar la placa, resecarla y extraerla, ¿verdad? Y después vinieron los stents cubiertos, como ya estuvieron comentando mis antecesores. Pero realmente la intervención no tiene límites. Yo siento que va hacia la robótica con microcatéteres y siendo nano intervención. Van a ver ustedes que la tendencia va a ser a hacerse más robótico y más automatizada, ¿verdad? Si tienen preguntas o comentarios, por favor, Aulo les va a dejar mi correo para que yo pueda contestárselas y sigamos en contacto. Me dio mucho gusto saludar a Willy, a Yuki, a mis maestros Ramos Méndez, Alejo, a todos amigos, todos, y sobre todo agradecerle a Aulo el que me haya permitido grabar esta parte y anexarla a la conferencia. Muchas gracias, Aulo, te agradezco mucho. Yo creo que ya lo demás está dicho, Aulo. Muchas gracias, maestro. Gusto saludarlo, maestro. Gracias. Gracias a ti, Aulo. Bye. Muy bien. Pues no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, doctor. Me disculpo por el doctor Elizondo, sino para dar por concluido este evento. Pues pregunta no hay. Muchas gracias por la organización y muchas gracias a todos los que están atendiendo el curso y esperamos vernos en el futuro. A mí no sé si el doctor Ramos Méndez, el doctor
Kimura, el doctor Edgardo y el doctor Rodríguez quieren hacer un comentario final. Bueno, yo sí quiero agradecer la oportunidad de convivir con mi gran maestro Willy Castañeda, platicar y recordar muchas cosas de la Universidad de Minnesota, de Kurt, de las múltiples visitas de Willy en México, que fue una forma de que él contribuyó a esta subespecialidad en México, no nada más para el Hospital Central Militar, sino en todos los ámbitos. A donde lo invitaban, Willy asistía sin condiciones, ¿verdad? Y con toda la buena intención de enseñar. A Jorge, pues un saludo, porque tiene años que no lo veía, creo en el Hospital Militar, cuando todavía estabas, y a todos los maestros, al doctor Ramos Méndez, a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. A mí me ha dado mucho gusto estar con todos ustedes. Willy, buenas noches, no te había saludado. Alejo, Luisito, igualmente, buenas noches. Un abrazo a todos. Mi estimado Jorge, qué bueno que te veo. Te me Buenos días. perdiste durante muchos años. Yuki, buen amigo, muchas gracias. Ha sido un Gracias, placer maestro. estar con ustedes en esta noche. Me han hecho recordar bellos tiempos. No tengo más que decir. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Déjame despido. Yo quisiera, Ya. Alejo, te estimo mucho. Me yo informaste bien. decir que, Muchas bueno, gracias. es un placer para mí ver gente de hace mucho tiempo. Lástima que no entendí muy bien cuál era la mecánica del desarrollo de la plática, pero a mí me quedó en mente, pues que hay muchas cosas que hicimos que se conocen, otras que no se conocen, y me hubiera gustado a mí en particular que me dijeran por qué lo hiciste o por qué no lo hiciste o cuál era tu fin. Bueno, eso ha pasado y lo que decía Willy es muy cierto. La radiología intervencionista o los intervencionistas más bien, yo no diría que la radiología, sino los intervencionistas, vamos de cuesta abajo. Digo van porque yo ya no pertenezco, ya estoy fuera del riel. Y también pedirle que así como están preocupados por la radiología intervencionista, pues hemos perdido o se ha perdido mucho por la intervención de todo mundo. Todo mundo hace su radiología y debería haber una legislación realmente respetable, porque pues muchos aficionados que son, por ejemplo, angiólogos, son angiólogos y en mi última área, programaban, por ejemplo, una angiografía para trabajar el sistema venoso. ¿Por qué? Pues porque era la única manera de seguir en la especialidad ocultando lo que se hacía o lo que mal se hacía. Así es de que hay, yo creo que muchas cosas pendientes, y en particular a mí me hubiera gustado hablar sobre mi principio de radiólogo, que empecé usando la técnica o el nombre de estudios especiales. Curiosamente, me inicié con un neuroradiólogo. Entonces, lo primero que aprendí como estudios especiales era hacer mielografías, neuroencefalografías, y la transformación de esos procedimientos a los actuales, pues tuvo un curso muy interesante que mucha gente para mí debería entenderse por qué se cambia de un procedimiento a otro con los medios que tiene una institución, con los medios que hay. Ya se comentó que el costo, la educación, pues no en todos lugares existe, no es igual.
yo comentaba en mis épocas de trabajo, cuando me decían, ¿y dónde haces tu laboratorio? En broma les decía yo, en los asegurados. No tengo laboratorio para hacer experimentos. Lo que los hago es en los pobres pacientes que necesitan, porque no hay otra manera de hacerlo. Así de que agradezco, saludos para todos mis compañeros, que sean muy felices, porque para mí ya vivo en mis recuerdos. Les quiero hacer un último comentario, una anécdota muy importante. Con los pacientes o con la radiología intervencionista actual, aprendí a que hay que seguirlos mucho tiempo. Hay un paciente que en el momento actual, lo que yo más trabajé, o lo último que más trabajé, fue en los drenajes. Los drenajes son muy fáciles para los que valoran los costos del intervencionista, porque le dicen, te vamos a pagar tanto porque nomás metes una aguja y aspiras. Ojalá y fueran eso, pero la colección en la asa, en el lugar y en la cavidad, se lleva mucho tiempo. No es sacarla, sino cómo manejarla. Eso es lo interesante para mí, que es lo que debe aprender y lo que deben aprender, lo último que nos están dejando, las complicaciones graves. Ojalá y algún día tengamos otra oportunidad de completar para nosotros la experiencia de algunos, que es muy interesante conocerla. Muchas gracias y felicidades a todos y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, doctor Alejo, doctor Rodrigo. Muchas gracias. Falta el doctor Willy. Sí. Su comentario, maestro. No, yo ya comenté y me despedí de todos. Ha sido un placer estar con ustedes. Y es interesante oír historias de todas las gentes que empezaron esto en México. Yo no lo empecé en México, obviamente. No soy parte de la historia. Contribuí, pero no soy de los pioneros de ahí. Ahí están, ya los vieron ahorita, los pioneros originales. Bien, pues, Aulo, yo creo, Yuki. No, pues, adelante para que des por terminada esta. Sí, pues ya son las 9:45. La verdad es de que, disculpe por las interrupciones aquí, por donde vivo, está haciendo demasiado aire y aunque tengo cable, la cosa se va y viene. Pero bueno, estamos con el teléfono, nos venimos a otra parte y agradezco muchísimo de parte de la mesa directiva del Colegio de Intervención de México, de Radiólogos Intervencionistas de México, la oportunidad que tuvimos de tener este encuentro, esta convivencia, y que finalmente, como les decía en un principio, pues será un documento que quedará pues para la historia. Agradezco mucho a todos ustedes por haber estado y que haber querido participar, convivir, compartir sus experiencias, anécdotas y hacer ese resumen que hicieron de la radiología intervencionista en México. Pues a todos muy buenas noches y nos vemos en la próxima reunión en unos 15 días con la reunión del colegio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a todos los maestros. Gracias. Gracias.